Su señoría, con fundamento en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta Fiscalía le solicita que vincule a proceso a María José Viña Acuña por el delito de sexting, previsto en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, ya que con fecha de 11 de julio del 2020, la señorita y Santiago entablan una conversación vía WhatsApp, ya que ellos tenían una relación de amistad desde la preparatoria. Y el día 11 de agosto, Santiago le mandó una fotografía de contenido sexual, él confiando en ella por los años de amistad que tenían. El día 29 de agosto, Santiago se entera por medio de su amiga Diana que en el grupo de WhatsApp llamado Belleza 7, María José había difundido las fotografías de su pene, argumentando que las pondría en todas las redes sociales y convocó a una reunión a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Chihuahua. El día 30 de agosto, María José convocó a dicha reunión y ahí publicó en todas las redes sociales fotos de Santiago, así también como fotos de su pene, argumentando que advertiría a todos los jóvenes del comportamiento de Santiago, perjudicando su intimidad. Los hechos anteriormente expuestos encuadran en el tipo penal, así también la probabilidad de su comisión como la posible participación de María José, que se establecen en los siguientes antecedentes de investigación. La conducta desplegada por la señorita María José es una conducta de arrebato, tal y como lo marca el artículo 17 constitucional, ya que de acuerdo a las capturas de pantalla de WhatsApp y con fecha de 11 de julio del 2020, la señorita entabla una conversación vía WhatsApp con Santiago, en la que ella le comentaba que si el joven veía que ella no le respondía a sus mensajes, éste le insistiera, debido a que le llegaban muchos mensajes de trabajo. De la declaración de Santiago se desprende que él y María José tenían una relación amistosa desde la preparatoria, por lo tanto se tenían confianza, y cuando estos iban a fiestas, María José le decía a Santiago que sentía atracción por él. Este le argumentaba que tenía novia y al terminar con ella, Santiago le comenzó a hablar más a María José. De las capturas de pantalla de la conversación privada entre ellos, se desprende que el día 11 de agosto, Santiago le mandó un mensaje para saludar a María José, diciéndole que él se encontraba acostado en su cama y estaba juguetón con su amiguito. Él le dijo eso por la confianza que ellos tenían, por lo que María José le dijo que quería ver a su amiguito, a lo que Santiago le respondió mandándole una fotografía de su pene, confiando en su discreción. Al ver dicha foto, la señorita se empezó a portar cortante y molesta, por lo que Santiago decidió de molestarla, toda vez que el día 13 de agosto dejaron de hablar. De acuerdo a las capturas de pantalla y las llamadas hechas por Diana Olvera el día 29 de agosto, le informa a Santiago que ella y María José estaban en un grupo de WhatsApp llamado Belleza 7, en el cual María José había difundido capturas de la conversación que había mantenido con él. De las capturas de pantalla de la conversación privada entre ellas proporcionadas por Diana, se desprende que Diana supo que se trataba de Santiago porque le envió un mensaje personal a María José preguntándole si se trataba de él, a lo que ella le respondió que sí. María José, en dicho grupo de WhatsApp, argumentó que el día domingo 30 de agosto de 2020 publicaría en todas las redes sociales las conversaciones y las fotos que Santiago le había mandado, exponiendo también su nombre y una foto de su rostro, e incluso convocó a varias mujeres a las 10 de la mañana para reunirse afuera de la Catedral Metropolitana de Chihuahua para protestar sobre las conductas machistas y sexuales contra las mujeres. De la investigación se desprendió que el celular marca Huawei obtenido de la detención de María José vinculado con una cuenta de Facebook perteneciente de la misma, en la que realizó la publicación de las fotografías del rostro y del pene de Santiago, lo cual no solo afectaría a su intimidad, sino también a su persona y a su imagen, ya que él es ingeniero y da asesorías a chavas y chavos de su universidad, de la cual egresó. La Fiscalía está consciente de la situación de vulnerabilidad y violencia de género que enfrentan las mujeres en nuestro país, así como el motivo de su lucha. Sin embargo, nos encontramos frente a un caso en donde la persona imputada es una persona mayor de edad, sin impedimentos psicológicos, por lo cual su señoría es lógico pensar que María José conoce los alcances que tendría al realizar esta publicación de contenido sexual sin el consentimiento de él, además del perjuicio que podría tener a la intimidad de Santiago. Por todo lo anterior, y cumpliendo con todo lo establecido en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y no habiendo excluyente del delito o causa de extinción de la acción penal, su señoría, esta Fiscalía le reitera su solicitud para que vincule a proceso a la señorita María José Viña Acuña. Es cuanto, su señoría.
Señoría, con fundamento en los artículos 316 y 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa le solicita que dicte un auto de no vinculación a proceso a favor de María José Villacuña, toda vez que no se reúne el requisito que contempla el artículo 316, fracción cuarta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto debido a que se actualiza un excluyente del delito, establecido en el artículo 15, fracción octava, inciso A del Código Penal Federal, consistente en un error de tipo invencible sobre alguno de los elementos esenciales que integran el tipo penal, que es el sexting, establecido en el artículo 180 bis del Código Penal de Chihuahua, debido a que no se cumple con uno de los elementos subjetivos, consistente en la intención de perjudicar, y al no cumplirse con uno de los elementos del tipo, se elimina la tipicidad, configurándose un excluyente del delito. Lo anterior se fortalece, ya que tal y como lo ha mencionado la Fiscalía, se cuenta con una serie de capturas de pantalla de la conversación privada de Santiago y María José. En esas capturas se puede observar que Santiago es quien comienza la conversación. María José le comenta que no es porque fuera grosera, pero debido a su trabajo se le complicaba responderle de manera constante. Sin embargo, de la declaración hecha por María José, ella no sabe cómo Santiago haya interpretado ese mensaje, ya que él siguió insistiendo en mandarle mensajes. De la carpeta de investigación se desprende que el 11 de agosto del 2020, ellos, al estar en una plática normal, Santiago le comenta a María José que estaba jugando con un amiguito. Su señoría, es razonable pensar que a María José en ningún momento se le vinieron pensamientos morbosos, ya que, de acuerdo a su declaración, ella creyó que podría tratarse de su perrito o algo relacionado a eso. Por tal motivo le pidió ver. En esas capturas observamos que ella en ningún momento le pidió fotos de tipo sexual a Santiago. Por eso, al momento en que le envió una foto de su pene con la pregunta ¿lo quieres sentir adentro?, ella en ese momento le puso un alto. Le dijo que no quería hablar con él, ni mucho menos quería recibir fotos de tipo sexual en su celular. Pero a pesar de que ella le había dejado en claro que no quería recibir ese tipo de fotos, en las capturas se observa también que el 13 de agosto del 2020, Santiago le volvió a enviar una foto de su pene, preguntándole si realmente no lo quería sentir. En esas capturas se observa que él, al no recibir una respuesta favorable, la empezó a agredir verbalmente. De la declaración hecha por Carolina Campos Osorio, ella comenta que recibió una llamada de María José, en donde la escuchó nerviosa. Y al preguntarle qué sucedía, ella le comentó lo acontecido con Santiago, ya que necesitaba apoyo y consejo para tal hecho, ya que esa situación le había hecho recordar que Santiago ya había tenido ese tipo de comportamientos con ella en el pasado. Si bien es cierto que la Fiscalía hace referencia a una serie de capturas de pantalla del grupo de WhatsApp denominado Belleza 7, en donde María José comparte las fotos del pene de Santiago, en esas capturas se puede observar que María José nada más envió ese mensaje para comunicar a sus amigas cómo esta situación la hacía sentir. Se sentía acosada, molesta y decepcionada. Por tal motivo, decidió convocar a una protesta el día 30 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Chihuahua. En esa manifestación, ella publicaría las fotos del rostro y el pene de Santiago. En la carpeta de investigación se cuenta con una captura de pantalla de la red social de María José, en donde claramente se puede observar que ella solamente hizo esta publicación con el fin de alertar a sus amigas, para que este tipo de situaciones ya no siguiera pasando y no se siguiera viviendo con ese tipo de conflictos, y de alguna manera motivarlas a ponerle un alto a ese tipo de conductas que para ella eran denigrantes y irrespetuosas. Por todo lo anterior, es evidente que el fin de María José no fue el de perjudicar, como el que establece el artículo 180 bis del Código Penal de Chihuahua, sino que fue un fin distinto, que era el de realizar un acto de sororidad con las demás mujeres que como ella habían pasado por una situación similar. Quería que las mujeres fueran escuchadas, ya que ese tipo de agresiones, como las que María José ha sufrido en esta ocasión, le suceden a muchísimas mujeres en el país. Es por ello, y apelando a la razón, que esta defensa le solicita que juzgue con perspectiva de género, ya que tal y como lo hemos señalado, nos encontramos frente a un contexto de desigualdad estructural basada en el sexo, ya que en estos tiempos, este tipo de agresiones ya no solo se ven en las calles, sino también a través de las plataformas virtuales, tal y como se ha mostrado en este caso en específico. Es por todo lo anterior que esta defensa le solicita que dicte un auto de no vinculación a proceso a María José Villacuña, toda vez que no se reúnen los requisitos que contempla el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente en su fracción cuarta, en razón de que se actualiza un excluyente del delito, consistente en un error de tipo invencible sobre alguno de los elementos que integran el tipo penal. Es cuanto. Señoría,
Una vez que ya se ha dictado auto de vinculación a proceso por el delito de sexting previsto en el artículo 180 bis del Código Penal del Estado de Chihuahua, esta Fiscalía, en base al artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita que se le sea impuesta la medida cautelar a la imputada María José Villacuña, contemplada en la fracción 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad profesional, ya que la misma resulta ser idónea, proporcional y necesaria para este proceso. En primer lugar, resulta ser idónea, ya que busca tutelar la integridad personal y la privacidad de la víctima que han sido expuestas a través de la red social Facebook, la cual la imputada María José utiliza como medio de trabajo en el Departamento de Mercadotecnia para la empresa a la cual labora, pero a la vez, por medio de su perfil, fueron compartidas fotos íntimas del pene y rostro del señor Santiago Amparán. Posteriormente, resulta ser proporcional, puesto que las fotos íntimas del pene y rostro del señor Santiago Amparán fueron exhibidas públicamente a través del perfil de Facebook de la imputada María José, y estas pueden ser compartidas nuevamente o ser manipuladas y perjudicar tanto a la víctima como a la información, ya que se desprende de la misma declaración de la imputada que se especializa en el área de redes sociales. Asimismo, necesaria, ya que tanto la integridad personal de la víctima como la información es de sumo alcance para llevar a cabo este proceso. Asimismo, su señoría, esta Fiscalía solicita que se le sea impuesta la medida cautelar a la imputada María José Villacuña, ubicada en la fracción 5ª del artículo 155 del mismo ordenamiento legal, es decir, la prohibición de salir de este primer distrito judicial de la entidad de Chihuahua, misma que también resulta ser idónea, proporcional y necesaria para este proceso. Idónea, ya que busca garantizar la presencia de María José durante todo el proceso, puesto que basado en el reporte de valoración de riesgo que nos fue remitido tanto a la Fiscalía como a la defensa, en él se establece que existe movilidad fuera del distrito judicial de la entidad de Chihuahua, puesto que la evaluada viaja frecuentemente a Juárez, Chihuahua, a visitar a su familia y a distintos lugares vacacionales como Cancún y Guanajuato. En segundo lugar, proporcional, ya que si tomamos en cuenta la naturaleza del delito y la pena máxima que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de sexting, puede que la acusada se sustraiga de la justicia y abandone el lugar de juicio, debido a que la imputada cuenta con la facilidad de salir del estado de Chihuahua, pues basado en el reporte de valoración de riesgo, en él se establece que la imputada gana alrededor de 30,000 pesos mensuales, suma de dinero con la que es fácil de trasladarse a cualquier lugar de la República, y encima se nos muestra que no es una persona casada, no tiene hijos, no tiene dependientes económicos y además no tiene propiedades. Por lo tanto, su señoría no cuenta con arraigo alguno a la ciudad de Chihuahua. Su señoría, con base al artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 16 constitucional y el artículo 5.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambas medidas resultan ser justas para ambas partes, pues tienen el objetivo de garantizar la presencia de la imputada durante el proceso penal y el juicio, como el de proteger a la víctima, a un debido proceso, a una información adecuada y a la seguridad personal. Por todo lo anterior, su señoría, esta Fiscalía reitera su solicitud para que le sean impuestas las medidas cautelares a la imputada María José Villacuña, ubicadas en la fracción 5ª y 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen la suspensión temporal en el ejercicio de su actividad profesional y la prohibición de salir de este primer distrito judicial de la entidad de Chihuahua. Medidas cautelares que esta representación social le sugiere su señoría para así sean impuestas a la imputada. Es todo, su señoría. Señor juez, con base en el fundamento legal del artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sea entonces, las reglas generales de las medidas cautelares,
La defensa se opone a la medida cautelar contemplada en la fracción 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la suspensión temporal en el ejercicio de determinada actividad profesional o laboral, ya que la misma no resulta ser idónea, proporcional y necesaria, puesto que acorde a la evaluación de riesgos procesales, la ciudadana María José no cuenta con otro medio de sustento económico, y además quiero argumentar que esta medida resultaría lesiva para la señorita, pues le afectaría de manera directa sus ingresos económicos, ya que dejaría de recibir su sueldo, el cual, en esta instancia, resulta ser indispensable, pues este dinero es todo el ingreso con el cual ella cuenta, pero no solo para ella misma, sino también para su hermano menor, quien está cursando el bachillerato y del cual de ella depende su sustento y el de sus padres. A su vez, su señoría, en el mismo informe de evaluación de riesgos, se menciona que la conducta de mi defendida en todo momento es buena y de cooperación. Por lo tanto, esta medida resulta ser innecesaria al no haber obstaculización de la justicia. Además, no existe registro del cual la ciudadana María José haya hecho mal uso de sus redes sociales, porque, en efecto, es su trabajo y siempre ha sido consciente del buen uso que debe dar a estos mismos medios de comunicación. Por otro lado, su señoría, esta defensa también está en contra de la medida cautelar, la cual es la prohibición de salir de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fija el juez, ya que la ciudadana, en el informe policial homologado, en la descripción de los hechos y actuación de la autoridad, se describe un comportamiento cooperativo por parte de la ciudadana María José, ya que en ningún momento demuestra oponerse, ni mucho menos escapar de la ley. Además de esto, su señoría, la ciudadana tiene arraigo en su ciudad natal, Chihuahua, ya que en el mismo informe de evaluación de riesgos procesales se menciona que lleva viviendo 5 años en la misma residencia, tiene un trabajo y sueldo estable. Por lo tanto, la imputada María José no tendría la necesidad de escapar. Tiene toda su vida hecha en la localidad de Chihuahua, y no sería razonable pensar que dejara todo atrás así como así. Además, resulta ser innecesaria, ya que, como bien mencionó antes, no existe riesgo de sustracción de la justicia u obstaculización de la misma, ya que la imputada María José, recalco, demuestra una actitud cooperativa ante la situación, tratando de resolver esto lo más pronto posible. Y es de recalcar a su vez que si bien, a pesar de que ella tiene el sustento y medios para hacer posibles las visitas a otros estados de la República, esto lo hace de buena fe, ya que visita familiares, en otras ocasiones es por cuestiones laborales y otras simplemente para vacacionar. Sin embargo, la ciudadana siempre regresa a su lugar de residencia, el cual ya he mencionado es Chihuahua. Por ello, su señoría, con base en el artículo 155, fracción primera, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la defensa presenta la medida cautelar, la presentación periódica ante el juez, ya que ésta sí resulta ser idónea, proporcional y necesaria para la ciudadana María José, ya que no violenta ninguno de sus derechos y resulta ser la mejor ante esta situación, ya que cumple con los fines de una medida cautelar y no resulta ser una pena anticipada, garantiza la comparecencia de María José durante el proceso y se garantiza la seguridad de la víctima, ya que, basándome nuevamente en el informe de evaluación de riesgos procesales, ella en ningún momento agredió a algún testigo de la víctima o a la propia víctima, y vuelvo a mencionar que siempre tuvo una actitud cooperativa ante la situación. Su señoría, quiero argumentar que ante esta medida cautelar solicitada se estarían respetando diferentes derechos como lo son a la libertad personal, a la presunción de inocencia, a la seguridad personal, al debido proceso y a la defensa adecuada. Derechos que están estipulados en los artículos 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a su vez en los artículos 9, 14.1, 14.2 y 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Finalmente, su señoría, por todo lo antes mencionado, esta defensa reitera su solicitud ante la medida cautelar contemplada en la fracción primera del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la presentación periódica ante el juez, por lo cual le sugerimos la analice para poder ser impuesta. Es cuanto, su señoría.